Buenas noches, Perú. Buenas noches, Latinoamérica. Estamos nuevamente con el programa Conversando con el Perú de la revista Gourmet y Finanzas del Centro de Investigaciones Turísticas y Gastronómicas del Perú. Hoy, como siempre, preocupados por todo un proceso en el cual vivimos dentro de un marco mundial, pero sin embargo estamos siempre atentos a continuar con todas nuestras funciones para que el mundo y especialmente el Perú no se detenga. Muy cierto, necesitamos algunas normas que nos faciliten o en todo caso que nos inspiren a salir de este proceso pandémico, pero sin embargo, nosotros en nuestra tarea de la investigación, nuestra tarea del trabajo que hacemos en Citur Perú, tenemos que salir para adelante porque el Perú así lo necesita. También los pueblos de América. Hoy día es un tema muy interesante, un día muy especial. Vamos a trabajar varios temas con un experto en la materia, como es el magíster Jorge Niño de Guzmán, quien nos ha gentilmente dado su tiempo para conversar sobre temas de la tecnología aplicada a la gastronomía. Entonces, eso es muy interesante porque hay que entender especialmente a los estudiantes de gastronomía, los profesionales de la cocina, los empresarios y emprendedores, ¿no? de todo negocio alimentario. Creo que deben conocerlo porque es fundamental en estos tiempos en el cual la tecnología forma parte ahora importantísimo de cualquier actividad humana. Sin embargo, antes de conversar con Jorge, vamos a hacer una pequeña introducción genérica, como es nuestra costumbre, de carácter didáctico, con respecto a los temas que vamos a mencionar. Y siempre, pues, está dentro del tapete, cuando hablamos de tecnología, tenemos que hablar también de ciencia y técnica. Entonces, hay tres términos que nosotros tenemos que desarrollar para poder entender y comprender mejor esta área. La ciencia, como el mundo del saber, nosotros sintetizando podemos decir pues que es el conjunto de conocimientos aceptados como verdaderos, además de haber pasado por un proceso de diferentes métodos de demostración, de evidencia, de experimentación, de comparación, bajo propuestas, hipótesis, etcétera, desarrolladas, pero que al final hemos hecho una conceptualización teórica de lo que tratamos de responder ante un problema de la realidad. Entonces la ciencia es eso, nos da el fundamento teórico para poder hacer algo. Y paso a la siguiente palabrita que hemos hecho hacer, pues justamente la técnica es el hacer, es la práctica. Si bien es cierto, la ciencia nos da la teoría demostrada bajo una experimentación, la técnica nos va a dar todas las pautas, es decir, los procedimientos, los procesos, las fases que nosotros debemos seguir en forma ordenada, sistematizada, para obtener algo. Sin embargo, cuando vamos a entregar vamos a entrar al tema de la gastronomía, a veces no sucede en esa forma, pero por lo pronto, la técnica es eso. Y desde la antigüedad, pues, y todo el proceso de desarrollo de la humanidad, pues, era la técnica más usada por los artesanos. O sea, estaba ligada al arte inspirativo del ser humano en el cual iba a desarrollar ciertas fases o procesos para lograr algo, para obtener algo. En cambio, la tecnología ya va más allá. La tecnología, pues, une, ¿no? O une lo que es la ciencia por un lado y la técnica por otro lado, es decir, la teoría con la práctica, el saber con el hacer. ¿Y cuál es la finalidad de esta tecnología? Pues justamente la tecnología busca satisfacer, ¿no? Las necesidades, los deseos, los requerimientos, las aspiraciones de la sociedad misma, o sea, del entorno. Entonces, estos tres términos tenemos que luego llevarlo pues a la aplicación de lo que es la gastronomía.
La gastronomía mismo, como todos sabemos, pues comienza como el tema de la cocina, de la culinaria, como una ocupación, ¿no? Pero sin embargo, a través de los tiempos ha ido variando. Por ejemplo, también, igual en la misma forma que hemos planteado el desarrollo de ciencia, técnica y tecnología, podemos plantear también gastronomía, la primera parte como la artesanal, la científica y la tecnológica. Justamente para entrar al tema central que seguramente Jorge va a exponer muy bien y vamos a conversar sobre esos temas. Por ejemplo, la gastronomía artesanal, en el cual todavía, ¿no? Recalco, viene de la palabra arte y hecha por la mano, pues. Entonces ahí vamos a encontrar en la artesanía, en la gastronomía artesanal todavía todo un proceso de las técnicas culinarias a través de todos los tiempos. Por ejemplo, las técnicas culinarias domésticas que en las antiguas civilizaciones, las primeras culturas regionales que se fueron desarrollando, ¿no? A través de la humanidad. Después vamos a encontrar las técnicas culinarias típicas regionales, o sea, lo que hablábamos de cada cultura. Y después ya la técnica culinaria de alta cocina y para llegar pues a las técnicas culinarias innovativas. Pero fíjense, en todos los casos hemos manejado todavía la mano y la inspiración humana para poder desarrollar esas técnicas también. Por eso le decimos que la cocina es una pasión, ¿no? Es un amor a algo. Y eso es lo que después hemos venido llamando arte culinario, ¿no? Arte culinario. Sin embargo, conforme evolucionamos y las necesidades se presentan, ya estamos hablando de una gastronomía científica, ¿no? Esa gastronomía científica requiere, pues, un proceso de investigación. O sea, todos los que estamos incluidos directo e indirectamente con esta actividad, tenemos que hacer investigación. ¿Para qué hacemos investigación? Para conocer cada uno de los alimentos, de los ingredientes que usamos en la cocina, y esos ingredientes a la vez tenemos que sacarle sus aportes. Y habitualmente nosotros buscamos bajo la ciencia el aporte nutricional, el aporte medicinal, el aporte gastronómico. El aporte gastronómico es la parte que más conocemos, ¿no? Como la búsqueda de sabores, aromas, texturas, altura, color, etcétera. Pero sin embargo, los aportes medicinales sí es un tema, no es nuevo, porque a través de las antiguas civilizaciones también manejaban la cocina medicinal, pero ahora se hace, ¿no? Una necesidad. Entonces, la gastronomía científica nos lleva a eso. Por eso, inclusive, la carrera profesional de gastronomía ya está considerada como una carrera profesional de carácter científico por el método que está aplicando para conocer y saber o obtener su información. Especialmente, repito, cuando hacemos la investigación de las fichas de los alimentos y todas sus variantes, ¿no? Y todas sus variantes. Igual forma, y la tecnología gastronómica, ¿no? La tecnología gastronómica, donde estamos llegando al tema, va a unir, ¿no? Va a unir esos conocimientos adquiridos para ver los aportes de los alimentos, es decir, la ciencia pura de la investigación científica, va a unir con la técnica, o sea, las técnicas culinarias, sean avanzadas o sea en la función retro, es decir, porque ahora estamos también dentro de una tendencia retro en la cual vamos a recuperar algunas técnicas culinarias que es muy valiosa para la nueva cocina o la cocina del post pandemia. Entonces, ahí viene donde, y más el arte, ¿no? Más el arte. Ahí es donde viene el gran tema, el gran tema del equipamiento en la cocina que justamente nos va a llevar a este tema para saber la importancia, cómo y qué y cómo se desenvuelve o qué necesitamos ahora más que nunca de esta tecnología para poder manejar el mundo de la gastronomía. Quiero dar la bienvenida al magíster Jorge Niño de Guzmán, quien es un experto en tema de equipamiento para cocina, para hotelería, y creo que él nos puede dar luces con respecto a todo este sistema de evolución que ha tenido pues, el equipamiento de la cocina en los últimos tiempos, porque él ha trabajado y trabaja en este tema bastantes años, y creo que es un empresario, un emprendedor que ha demostrado con resultados que la sociedad necesita pues, ese tipo de equipamiento. Jorge, bienvenido a nuestro
programa de la revista de Economía y Finanzas Conversando con el Perú. Así es que tiene usted para explicarnos todos los avances de la tecnología en el equipamiento de cocina. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Salinas. La verdad es que ha sido muy útil esta introducción porque nos ha permitido ver desde el contexto general, digamos, cómo es el enfoque de la ciencia y la tecnología y la técnica, que como usted bien lo ha descrito, son conceptos que confluyen, pero que hay que precisar, y con la tradición, con la cultura gastronómica que tenemos, no hay que dejar de lado, digamos, esos conocimientos ancestrales que hemos heredado, ¿no? Y por eso es que realmente valoro mucho sus palabras en la medida en que nos dan un contexto real de qué es lo que está pasando. Ahora, en ese sentido, digamos, no hay que perder de vista la actualidad. Y hoy día leía en gestión, por ejemplo, que de los 200.000 restaurantes que había en el país antes de la pandemia, actualmente 70.000 han cerrado totalmente, ¿no? Y eso ha implicado una pérdida de trabajo de 350.000 colaboradores, ¿no? Entonces, esa es una situación real que nos está pasando y que está pasando en todo el mundo. Y hay que ver precisamente con la ciencia y la tecnología cómo enfrentar de mejor manera esta coyuntura, ¿no? Entonces, partamos de ese punto de vista porque, digamos, nosotros tenemos que aprovechar precisamente el esfuerzo de los emprendedores, de los dueños y conductores de restaurantes que están viendo la forma de cómo dinamizar y reinventarse en este contexto, de tal manera de que busquen las eficiencias para que sus procesos de producción sean más rápidos, menos costosos y puedan llegar al objetivo de poder continuar remando en esa condición de tal manera de que, digamos, sus negocios que tantos años le ha costado puedan surgir nuevamente. Entonces, hasta ahí, doctor Salinas, le agradezco, como le digo, su introducción y quería, no sé si Luz nos permite, digamos, proyectar algunas fotos que me gustaría conversar con usted y con toda la audiencia, de tal manera que podamos graficar realmente cuál es nuestra situación, dónde y cómo estamos nosotros manejando nuestros procesos de producción actualmente. Ok, entonces lo ponemos en pantalla completa para ver si se ve mejor. Ok, entonces pasamos a la siguiente diapositiva, de tal manera de que podamos, digamos, conocer exactamente qué es lo que pretendemos con esta charla con el doctor Salinas, porque es sumamente importante en este contexto, y más que nunca. Cierto, ¿Vas proyectando, Luz? Sí, está cargando mientras usted va conversando con el doctor. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Tema, por favor. La evolución de las cocinas profesionales en general está referida, por ejemplo, a restaurantes, como usted bien dijo, a hoteles, pero también, por ejemplo, a la atención de grandes colectividades, es decir, las empresas, los concesionarios de alimentos, ¿no es cierto? Este es un segmento que en este momento viene a ser el motor de la economía en la medida en que, por ejemplo, las grandes industrias y las mineras, por ejemplo, requieren atender 1.000, 2.000, 3.000 personas diariamente y tenemos que tomar como referencia cómo manejan ellos sus procesos de tal manera que podamos optimizar esto para nuestro pequeño restaurante, para el hotel, ¿no? Porque nosotros tenemos que buscar eficiencias en cada punto.
tenemos que buscar eficiencia en los procesos de producción, eficiencias en la reducción de los tiempos de preparación, evidentemente en los costos de producción, y de igual manera en las áreas. O sea, ahora usted habrá escuchado, y todos nuestros teleaudientes también, el concepto de cocinas ocultas o de dark kitchen, que de repente, digamos, para muchos todavía es una novedad, pero ya es prácticamente un salvavidas. En este momento, los restaurantes que ya no pueden atender servicio al salón, tienen que trabajar por delivery, tienen que hacer envíos a domicilio. Sin embargo, ¿qué hacen con un local de 120 metros, de 150 metros, de 200 metros cuadrados, cuando lo único que utilizan es su cocina de 20 metros cuadrados? Estás pagando un alquiler que está restando utilidad, digamos, al esfuerzo que están haciendo en este momento para continuar con su producción. Entonces, por eso es que también tenemos que buscar eficiencias en las áreas. Usted ha visto en su viaje, por ejemplo, a Europa, que las cocinas en Europa son de 10 o 12 metros. Y nosotros estamos acostumbrados a tener una cocina de 20, 25, 30 metros cuadrados, ¿no? Siendo totalmente ineficientes en los procesos, en los flujos dentro de la cocina, ¿no? Y evidentemente olvidamos que el costo por metro cuadrado, por ejemplo, en los centros comerciales, se mide por cuánto facturas tú por metro cuadrado. ¿Ok? Entonces, los grandes almacenes, los grandes restaurantes, si tienen un área muy grande, tienen que facturar por la cantidad de área que tiene alquilada o de la cual es propietario. Si no, no es eficiente. Y buscamos, por ejemplo, eficiencias también en términos de calidad, ¿no? Es decir, mi producción, mi plato, mi lomo saltado, tiene que salir exactamente igual siempre. Esa es la consistencia que tiene que buscarse en el delivery. Es decir, si un cliente recibió y estuvo feliz con el plato que compró la semana pasada y el de esta vez no resulta similar al anterior, no estamos hablando de calidad, no estamos hablando de consistencia, y lo más probable es que perdamos a ese cliente. Entonces, en general, no sé si comparte usted mi visión, doctor, pero digamos, lo primero que tenemos que enfocarnos es en la búsqueda de eficiencias, y en este caso vamos a enfocarnos también en la búsqueda de eficiencias a través de la tecnología. Ahí, doctor, usted me comentará si continúo, sí. Si tiene alguna consulta. Antes de justamente, como dice, aterrizando muy bien su introducción, sí, pues, este proceso de gestión de restaurantes, o sea, de los alimentos, nos lleva justo a simplificar en 4 aspectos importantes que hay que resolver, ¿no? El primer problema, cierto, pues es la producción. O sea, la producción y la productividad, eso hay que resolver. Ese es un tema así, sí o sí. Luego hay que resolver el problema de rentabilidad. O sea, muy bien planteado, ¿no? Es rentable o no. El restaurante, por ejemplo, manejamos dónde está la utilidad o dónde estaba antes, ¿no? La utilidad, pues, cierto, puede estar en la rotación de las sillas, de las mesas, o está en el almacén, la rotación del almacén. Pero ahora nos quedamos con la rotación del almacén porque con la pandemia, pues, no tenemos rotación de mesas. No sé, hay que ver la rentabilidad, dónde vamos a pasarlo ahora, ¿no? El tercer tema que muy bien lo has propuesto también es la manipulación, pues. ¿Cómo va a ser la manipulación ahora y cómo debe hacerse? Entonces, ¿a dónde va a entrar justamente acá la tecnología? Y el cuarto aspecto que sí tenemos que tenerlo en consideración y no perderlo, más bien elevarlo y manejar con todo el sistema o los protocolos, reglas que se están dando, es la calidad del servicio. Entonces, estos 4 aspectos creo que muy bien lo has explicado,
producción, rentabilidad, manipulación y calidad, creo va dirigido al tema de lo que vamos a proponer ahora sobre la tecnología, ¿no? En los restaurantes. A ver, siga usted con creo que ya está su diapositiva. Correcto, no, definitivamente estamos encuadrados efectivamente en el mismo enfoque, ¿no? Sí, Si sí. nosotros no llegamos a resolver ese cuarteto, digamos, de elementos, sí. realmente cualquier negocio relacionado a no solamente la gastronomía, pero digamos, ahora nos toca este tema, va a verse en problemas de supervivencia. Ahora tenemos que ser mucho más eficientes que en la era prepandemia, donde ya era un problema. No sé si, Luz, ¿podemos continuar con la proyección? En ese sentido, digamos, le estoy proponiendo este enfoque de evolución de las cocinas profesionales, ¿no? Entonces, yo suelo visitar las ferias internacionales 2 o 3 al año antes de la pandemia, porque, digamos, suelen presentarse en las ferias los premios de innovación a nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, eso nos va marcando tendencias, nos va marcando el panorama del cómo se va a ir desenvolviendo de las cocinas de Europa y de Estados Unidos hacia nuestros países, ¿no? Entonces, quiero mostrarle algunas fotografías, Luz, si pasas a la siguiente, de cómo se manejan actualmente en la mayoría de, digamos, por ejemplo, concesionarios de alimentos que atienden, como decían, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 comensales diarios, ¿no? Y que tienen que adaptarse a lo que tienen, ¿ok? Estas fotos son de una empresa agroindustrial en el sur del Perú, del año pasado, antes de la pandemia, y nosotros vemos, digamos, cómo se cocina, ¿no? O sea, son fogones, digamos, puedes pasar a la siguiente diapositiva, una super cocina, una super área, ¿no es cierto? Donde los tránsitos y los flujos del personal de cocina tiene que ser inmenso, ¿no? Para trasladarse y imagínense el calor que hay con esas cocinas y todas esas tremendas ollas, ¿no? Los riesgos que hay para, digamos, manipular las ollas, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. O sea, imagínense la eficiencia de esa cocina en términos de área, en términos de flujo, ¿no? Entonces, podemos pasar a la siguiente, por ejemplo. Ahí están sirviendo, digamos, las viandas, las comidas para el personal, ¿no? Y en la siguiente, por ejemplo, estamos viendo cómo lavan los platos después del servicio, ¿ok? Entonces, cualquier pues, personal de Digesa que ve esto dirá, ok, ¿cómo elimino los microorganismos, las bacterias y todo si yo estoy lavando con agua fría? No, porque ahí se ve claramente que ni siquiera tienen llave mezcladora, son agua fría, simplemente lo remojo. Entonces, ¿qué dice la normativa? Que digamos, en cualquier país, incluso los países vecinos como Chile, Colombia, ¿no? Que para poder hacer una verdadera sanitización, el menaje de cocina tiene que estar sometido a un promedio de 80, 85 grados centígrados de temperatura, donde durante un cierto tiempo, para poder eliminar todo peligro, digamos, de contaminación, ¿no? Imagínense, eso es, como le digo, pre-pandemia. Ahora estamos hablando de que cómo se ha multiplicado esa necesidad en todos nuestros servicios, ¿no? Estamos hablando de que usted visita cualquier restaurante promedio y le aseguro que en ninguno va a encontrar un equipo lavaplatos, un equipo lavavajillas, ¿no? O sea, en teoría sale más barato, digamos, contratar personal de servicio para que pueda hacer el lavado del servicio y en teoría le va a costar menos
pero miren ustedes solamente cuánto consumen de agua, ¿no? En ese lavado, ¿no? Que ahí solamente está en la parte del remojo, ¿no? Pero un equipo lavavajillas puede usar para 500 platos solamente 2 litros de agua con la nueva tecnología, ¿no? Entonces, esos elementos que vamos a analizar más adelante, quería graficarlos con estas fotografías de la vida real. Esta es información que sucede en cada concesionario y de repente en una escala menor, en cada restaurante donde no se usa tecnología, ¿no? Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Luz, por favor. Y ello implica, digamos, conocer, ahí todavía nos hemos pasado una luz. A ver. Ok. Entonces, o sea, nosotros, como usted muy bien lo explicaba, ¿no? Estos 4 elementos que teníamos que corregir por lo menos, se pueden, digamos, ¿cómo diría? Aplicar en cualquiera de las 7 áreas típicas de un restaurante o de un servicio de alimentación, ¿no? Usted bien lo decía, en la recepción de la materia prima tenemos que buscar, por ejemplo, menos merma, ¿ok? En la recepción. En los almacenes es igual, menos merma por condiciones de almacenamiento en frío adecuadas. En las preparaciones y en las cocciones, de igual manera, y ahí es donde nosotros vamos a incidir en este caso, ¿no? En el servido o en el delivery o en el transporte, ¿no? Que está ahora de moda, también hay equipamiento que permite reducir, digamos, los efectos nocivos de lo que son las mermas y reprocesos, ¿no? En el lavado que nosotros acabamos de mencionar e incluso en el tratamiento de los desperdicios, ¿no es cierto? Ahora que está tan de moda la economía circular, es increíble la cantidad de alimentos que se botan a la basura en todos los restaurantes, ¿no? En todos los hoteles. Es espectacular eso, ¿no? Entonces, solamente el tratamiento de desperdicios implicaría una charla con usted, doctor Salinas, para tratar estos temas. Pero, digamos, en este momento, digamos, y lo importante es que quería mencionarles, por ejemplo, algunas láminas las he tomado de la empresa Ecatega, que está desarrollando una campaña, digamos, de capacitación digital, ¿no? De tal manera de que todas las personas vinculadas al rubro de gastronomía en general, hay una plataforma que les brinda capacitación gratuita respecto a temas específicos, ¿no? Pero lo importante es que el Perú está cambiando y está cambiando favorablemente hacia el tema de tecnología y hacia el tema digital, ¿no? Entonces, es importante hacer esa precisión. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Luz. Estos 7 fases, 7 áreas, digamos, de cualquier cocina, tienen que reflejarse desde el diseño. Cuando se concibe un proyecto de gastronomía, el diseño arquitectónico y del flujo, el layout, tiene que reflejar un conveniente flujo dentro de los procesos que deben interactuar y debe tratar de optimizar, como decíamos, las áreas, los tiempos y los costos. Ahí estamos reflejando tal cual lo que los especialistas en esta materia, que son los consultores en temas gastronómicos, pueden, digamos, diagnosticar en esa área y cuáles son los procesos que hay que desarrollar en función de qué es lo que se quiere producir. Si yo tengo un restaurante que quiero comenzar, que es de pescados, yo me tengo que basar en el menú de los platos que quiero desarrollar, que quiero vender, para desarrollar el diseño de mi cocina. ¿Ok? No es lógico que yo tenga que adaptarme a una cocina porque esa cocina no ha sido diseñada para lo que yo quiero producir. Entonces, hay que comenzar en el orden correcto en este sentido, ¿no?
A continuación, digamos, por ejemplo, Luz, solamente para graficar también los diferentes puestos que existen en la cocina, ¿no? Este material va a estar grabado, evidentemente, en el live de Facebook de CITUR Perú, pero, digamos, para graficar, digamos, cuáles son los puestos que implican un trabajo específico en la cocina y cómo se vinculan con, las 7 áreas que hemos mencionado que tiene que tener toda cocina profesional. A partir de acá, nosotros ya vamos a analizar, digamos, de manera general, qué equipos suelen haber en una cocina y qué equipos deberíamos tener nosotros en la nueva cocina que nosotros deberíamos pensar. No sé si ahí, doctor, tenga alguna consulta. Sí, es interesante porque este cambio, aunque ya no debía ser cambios, no debía haber tenido un proceso ya antes, ¿no? Porque inclusive cuando se hace la reglamentación de los restaurantes para las categorizaciones, ya se exigían ciertos mínimos y ciertas características que debían reunir los restaurantes para el tema de equipamiento, ¿no? Sino que en el Perú a veces hemos esperado pues que exista una exigencia mayor como la que es la pandemia para cumplir las normas y las reglas que existen. Ahora ya creo que es una necesidad no solamente social, mundial, sino es una necesidad operativa para garantizar la sostenibilidad del negocio, ¿no? Porque si no, el negocio se va a caer. La tecnificación, la aplicación de las tecnologías creo que ya es una necesidad y no hay que tenerle miedo pues a la inversión, porque a la larga esa inversión que dice que la mano barata y cuesta menos puede generar mayores problemas, ¿no? De crecimiento inclusive empresarial y del cuidado del cliente. Entonces aquí hay que estar atentos a esta necesidad para poder enfocar bien, inclusive no solamente cómo va a generar la gestión de los restaurantes, sino cómo vamos a ir formando a las nuevas generaciones de profesionales de estas áreas, para que tengan, no solamente porque hay un tema pues, que va a generar, cuando hablamos, por ejemplo, como el manejo de la tecnología. Muchos jóvenes no saben pues, manejar la tecnología. Especialmente todo este adelanto que ha habido en el equipamiento de alta generación, de última generación que hay en la cocina, que seguramente ahora nos vas a exponer. Siga, Correcto, Jorge, siga. así es. Muchas gracias, doctor. Entonces, Luz, si nos ayudas con la siguiente diapositiva, por favor. Digamos, para todos nosotros estamos muy familiarizados con los equipos a gas. Acá en el Perú, evidentemente, tenemos el chip de que los equipos a gas siempre son más baratos como costo operativo que los equipos eléctricos, ¿no? Yo quiero hacer de todas maneras una visión general, porque como ustedes, toda la audiencia sabe, por ejemplo, nuestros grandes chefs de referencia han sido formados normalmente acá y después han ido a especializarse a las cocinas de los mejores restaurantes fuera del Perú. Entonces, si nos ceñimos a solamente lo que tenemos en el Perú, nuestra visión va a ser muy limitada. Entonces, en el Perú solemos usar muchos equipos a gas y los ejemplos gráficos son las freidoras de papas, ¿no? Las cocinas en este caso, por ejemplo, una cocina de 6 quemadores y las planchas lisas para las hamburguesas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que todo restaurante promedio tiene como mínimo para atender a su clientela, ¿ok? Entonces, si nosotros volvemos al tema de eficiencias, ¿no es cierto? Y solamente para una apreciación, esa cocina que muestro es una cocina simple de estas que se venden hasta en la avenida Riola
y, digamos, lo tiene la mayoría de restaurantes, ¿no es cierto? Y vamos a hablar también de la eficiencia, y si pasamos al siguiente slide, por favor. Acá hablamos ya de eficiencias térmicas, ¿no? Específicamente de eficiencias térmicas. Y, por ejemplo, si comenzamos de abajo hacia arriba, tenemos que una cocina a gas, o una estufa, como le llaman en España, digamos, típica de un restaurante europeo, es decir, no son las cocinas de la Avenida Riola, ¿no? Sino son cocinas con un poco más de tecnología, logran un 60% de eficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, ese otro 40% durante el quemador, durante el proceso, esa energía y finalmente la plata del dueño del restaurante se va al aire. ¿Ok? Solamente el 60% va directamente a calentar el contenido de la olla. Ese otro 40% se va al aire, literalmente. Y como les digo, esa es de una cocina europea. Una cocina en el Perú no llega ni siquiera a 42% de eficiencia. ¿Ok? Y lo peor, doctor Salinas, es que si usted va a comprar una cocina a cualquiera de las empresas que fabrican ese tipo de cocinas acá en el Perú y le pregunta cuál es su eficiencia, no lo sabe. No lo conocen. No lo conocen, porque ni siquiera la han medido, ¿no es cierto? Cuando usted busca y quiere comprar una cocina en Europa o en Estados Unidos, va a ver el término BTU, que es la cantidad de energía que produce y finalmente que consume en la parte del consumo de gas. Pero acá, lamentablemente, como siempre, las normas seguramente están, pero nadie las cumple. Y evidentemente nosotros también a veces pecamos y vamos a la opción más barata. ¿Ok? Entonces son unas cocinas que tienen unos quemadores de aluminio que con el tiempo, como es aluminio, y a nosotros nos gusta el fuego fuerte acá en el Perú, ¿no? El flameado, el saltado, etcétera, el wok, ¿no es cierto? Pero eso en fabricación de cocinas se habla de alta presión. Es decir, un balón de gas que tiene 100 libras de presión no tiene, digamos, el control necesario y aplican y lo conectan a una cocina que utiliza el 100% del flujo de gas que sale de ese balón. O sea, están cocinando en una bomba de tiempo. Porque no hay control. Por lo menos en nuestras cocinas de casa, en las cocinas domésticas, usamos los reguladores de gas, ¿no es cierto? Que van sobre el balón de gas. Eso reduce, digamos, la presión del gas a una presión que la pueda soportar una cocina doméstica. Pero la cocina doméstica no tiene la llama que tiene una cocina industrial, ¿no es cierto? Si cocinaran en esa cocina de casa, los cocineros se cortarían las venas porque demoraría una eternidad, ¿no es cierto? Pero esa es la realidad. Pero digamos, en los otros países actualmente ya no usan el gas porque saben que están tirando su dinero. Y por eso vemos en amarillo el uso de las cocinas de inducción, por ejemplo, ¿no? Yéndonos ya al top de la gama. Es decir, con la cocina de inducción logra usted por lo menos el 90% de eficiencia que vaya esa energía a la olla, con lo cual, y si pasamos al siguiente slide, por favor, Luz, podemos, por ejemplo, reducir a la mitad el tiempo que me va a demorar hervir 2 litros de agua. A la mitad. ¿Ok? Entonces, eso en términos de eficiencia nuevamente, en la atención de los clientes, en costo de producción, etcétera, es espectacular, ¿no es cierto? Evidentemente hay que ajustarlo a los costos de energía y
del gas, ¿no es cierto? Sin embargo, las cocinas de inducción son en la práctica cocinas electrónicas, ¿ok? Entonces, no es que tenga una resistencia como una terma o una plancha, ¿no? Desde el momento en que la prende ya está consumiendo ingentes cantidades de energía, sino que va dosificando el uso de la energía de tal manera de que todo vaya por el lado de la eficiencia. Por eso, por ejemplo, ahora, además de las termas, por ejemplo, eléctricas, se pasaron a las termas a gas, pero ahora también hay las termas electrónicas, ¿no es cierto? Entonces, la electrónica ha intervenido mucho para ir desmitificando el tema de que el costo de la energía eléctrica es impagable. Con tecnología sí se puede pensar en hacer el cambio hacia, por ejemplo, una cocina de inducción, que es más cara, seguramente es más cara, pero por eso estoy graficando yo el tema de los tiempos, y esos tiempos a la larga, en el costo-beneficio, van a redundar en una mejora del servicio, ¿no? Entonces, eso es solamente un tema muy elemental de por qué debemos comenzar a mirar la tecnología con otros ojos, ¿ok? Fuera de nuestro marco de zona de confort de lo que sabemos y lo que hemos visto siempre. Muy cierto. Luz, si nos ayudas con la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, cuando hablamos de cocinas eficientes, ¿no? Como decíamos, hablamos de área, de espacio, porque tenemos que tratar de utilizar, a ver, en general, cuando los restaurantes estén nuevamente bien, ¿ok? Yo voy a facturar en función de la cantidad de mis comensales, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo más mesas en mi salón y tengo una cocina más reducida, en teoría voy a facturar más, ¿no es cierto? Porque tengo más mesas para atender. Por eso es que tenemos que buscar eficiencia en el espacio, en el área. Pero de todas maneras, como dice el punto 1, tenemos que cambiar nuestro chip, ¿no? Tenemos que comenzar a pensar desde el punto de vista, como usted lo recalcó desde el inicio de esta charla con los 4 puntos, en buscar eficiencias en productividad, rentabilidad, en la manipulación y finalmente en la estandarización, en la calidad propiamente, ¿no? Eso implica el punto 2, que es, ok, si yo puedo hacer más eficiente mis procesos, voy a lograr finalmente una mejor y mayor producción, ¿no? O sea, la robótica está entrando de a pocos en tema de tecnología en gastronomía, pero todavía no lo soluciona todo. Por lo tanto, el punto 3, de que si nosotros tenemos mejor personal calificado, va a redundar en la eficiencia. Ahora ya no necesitamos cantidad, ¿no es cierto? No necesito 2 o 3 lavadores de platos, ¿no? O sea, yo creo que podemos tener mejor pagados a nuestro personal principal de la cocina, ¿no? Para eso, para complementar eso, hay equipamiento. Sin embargo, tenemos que hacer un balance justo de cuál es nuestra realidad en el mercado, ¿no? El cuarto punto vendría a ser un poco el tema materia de esta charla, que son los equipos eficientes que vamos a ver luego, ¿no? O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de equipos de tecnología o equipos eficientes, ¿no? Y cuando hagamos esa inversión, porque vamos a ver que esos equipos inteligentes cuestan y cuestan muy caro, ¿ok? Sin embargo, hay que ver, digamos, cómo sacamos provecho de esa inversión, ¿ok? De tal manera de que ese concepto de caro puede ser costoso, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, tenemos que tener claro de que hay ciertas inversiones que hay que realizar en función de lograr un formato de cocina eficiente, ¿ok? Lucy, ¿nos ayudas con la siguiente diapositiva? Entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, a grandes rasgos lo que vimos al inicio y ahora estamos mostrando con equipos de tecnología, ¿no?
Una freidora de papas, por ejemplo, digamos, tiene en su componente el aceite el corazón y por lo tanto tiene una rotación en función del proceso, digamos, de fritura, que cada cierto tiempo hay que cambiar el aceite. Evidentemente, cuando nosotros nos sentamos a comer nuestro pollo a la brasa, no tenemos ni idea de cuál ha sido la rotación de ese aceite, ¿no? Y a algunos incluso les gustan las papas fritas hasta más oscuritas, ¿no? Entonces, evidentemente, las pollerías están felices porque no cambian el aceite tan frecuentemente, ¿no? Pero, digamos, los equipos de tecnología ya tienen filtros incorporados porque actualmente, digamos, los que filtran el aceite lo que hacen es esperar hasta la noche o hasta el día siguiente que enfríe el aceite, abren la válvula, lo descargan, lo pasan por un filtro con un papel, ¿ok? Papel filtro, y el aceite resultante lo vuelven a meter en la tolva para proseguir al día siguiente. Sin embargo, ese filtrado no lo hacen de forma regular, ¿no es cierto? Además, los equipos inteligentes, como vamos a ver más adelante, por ejemplo, ya pueden censar el peso de la canastilla. De todas maneras, si yo estoy poniendo media canastilla o una canastilla completa de papas, okay, por el peso me va a parar el trabajo de la fritura y la canastilla se va a elevar automáticamente, de tal manera de que las papas fritas tengan una consistencia perfecta y cada carga de fritura salga del mismo color y con la misma textura que la carga anterior. Esa es calidad, eso es consistencia. Hablábamos de las cocinas de inducción, ¿no es cierto? Hay formatos de esta, es una cocina portátil de sobremesa, hay las empotradas, pero digamos, básicamente son tan pequeñas porque, como le decía, son prácticamente un equipo electrónico, ya no es propiamente un equipo eléctrico solamente, ¿no? Por ejemplo, los hornos combinados, ¿no? No sé si nuestros oyentes conocen el término horno combi, horno combinado, hornos inteligentes, ¿no? Pero estos son equipos que han evolucionado desde el horno estático que tenemos nosotros en nuestra casa, en el horno de la cocina, como el calor viene solamente de abajo del quemador a gas o de arriba, si fuera una cocina eléctrica, es una fuente de calor estática. Cuando se le adiciona una especie de ventilador para hacer que toda la cabina pueda recibir la misma temperatura y el mismo flujo de aire caliente y que nuestros alfajores, por ejemplo, no se quemen más los de abajo que los de arriba, ya pasamos a una tecnología de hornos a convección, ¿ok? Y cuando adicionalmente nosotros queremos introducir el tema del vapor, ¿no? Porque, digamos, la cocción por vapor es mucho más rápida que la cocción por calor seco. Entonces, ahí nace el concepto de horno combinado. Combina el calor seco, ¿no? Con la cocción al vapor. Y nosotros podemos reducir sustancialmente los tiempos de cocción, ¿no? Entonces, si nos ayudas, Luz, con el siguiente, digamos, nuevamente, o sea, un restaurante que no tiene un vecino que se queja por los olores y por los humos, no es restaurante, digamos, estándar, ¿no? Entonces, ya los equipos vienen con su sistema de extracción de olores y de grasas incorporado. O sea, ya en la práctica yo no necesito tener una campana y un sistema de extracción externo y voluminoso, porque ya los propios equipos se encargan de eliminar los propios humos y las propias grasas que producen, ¿ok? Las freidoras, ustedes seguramente me lo comentaban muchos clientes que siempre se les antojaba por algo comer papas fritas en un cine, por ejemplo. Entonces,
Eso era materialmente imposible hasta hace algunos años por la cantidad de humo y olor que botan las freidoras, ¿no? Aún con campana de extracción. Entonces, ya las freidoras vienen con un sistema, con un catalizador que permite, digamos, absorber tanto las grasas como los olores, de tal manera de que tranquilamente un concesionario que tiene su local, en vez de las canchitas que da una super rentabilidad, también podría tener papas sin el problema de los olores y los humos, ¿cierto? Igualmente en el tema de los equipos de lavavajillas, ¿no? Los equipos de lavavajillas, como les decía, trabajan a una temperatura que llega a los 85 grados. Ese vapor, ese vaho que se genera, lo recupera la propia lavavajillas y lo incorpora nuevamente al proceso de lavado, de tal manera que se reutiliza toda la energía que se produce, ¿no? Entonces, estos son conceptos, digamos, que desearíamos tener en cualquier cocina profesional en el Perú, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Luz. Por ejemplo, ¿no? Es decir, ustedes se van, por ejemplo, a una tienda de conveniencia, tipo Oxxo, tipo Tambo, tipo Más, y piden una empanada, ¿no? Entonces el chico pone saca la empanada que está en conservación, seguramente puede estar a 5 o 7 grados centígrados en el conservador, y lo mete en estos hornos de cocción acelerada. Es decir, estos hornos tienen la conjunción de microondas y tienen la conjunción de convección, y lo que haces es calentar el contenido, por ejemplo, el relleno de la empanada, y también dorar el exterior, porque si lo metieran solamente en un horno microondas, en realidad malograron la empanada, porque tienes el exterior que se vuelve pues una masa media pastosa, y solamente calentó la parte de adentro. Entonces evidentemente no parece salido recién del horno, que es la percepción, la sensación que uno quiere que el cliente disfrute, ¿no es cierto? En general, le estoy pasando rápidamente para poder conversar un minuto después con el doctor Salinas y poder analizar todo este cúmulo, digamos, de tecnología y cómo digerirla para ver qué cosa es aplicable en nuestro contexto, ¿no es cierto? Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Luz, ¿no? La fermentación del pan, ¿no? Por ejemplo, como nosotros todos pertenecemos al rubro gastronómico, no importa dar algunas referencias de empresas, porque digamos, comenzaron a utilizar tecnología y les cambió la vida, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, había una cadena de panadería que transportaba su pan para ser terminado, digamos, en el local, pues es una cadena de panaderías, para evitar de que el pan llegue frío, digamos, si se produce en una horno central, digamos, ¿no? Entonces, el problema es que cuando trasladaban los panes, a veces se sobrefermentaba la masa, y evidentemente la calidad del pan, digamos, terminado no era el deseado. Entonces, ahora, por ejemplo, hay fermentadoras, ¿no?, que van en la base del horno, y con eso podemos hacer el trabajo conjunto de fermentar y hornear de manera directa, ¿no? O, por ejemplo, la comida lista, ¿no? Es decir, ¿se imaginan ustedes lo que hablábamos de los concesionarios de alimentos que atienden a 4.000 personas? ¿Cómo sacas tú los 4.000 platos, ¿no es cierto? Porque la hora del refrigerio es una o 45 minutos o media hora, y tienes que servir a todos, ¿no es cierto? Entonces, ahora tú ya tienes mantenedores de alimentos que tú puedes ir sacando por tandas del horno combinado, ¿no? Y lo vas apilando o almacenando en estos mantenedores que conservan vía temperatura y humedad
las mismas condiciones que estaría saliendo del horno y estás retrasando, digamos, 15, 20, 30 minutos mientras salen todos los platos para atender el servicio, ¿no? Esos son los mantenedores de alimentos, ¿no? Si pasamos a la siguiente slide, por favor, Luz. Y ahí, doctor Salinas, por ejemplo, comenzamos y retomamos un concepto nuevo. Y el concepto nuevo es que ahora las cocinas son verticales, como lo vemos ahí. ¿Ok? Entonces ya no son horizontales a manera de una cocina de fogones, ¿no? Donde tenemos 10, 15, 20 fogones prendidos a la vez, generando una gran cantidad de calor, ¿no? Y consumiendo gran cantidad de energía, sino ya ahora son cocinas verticales porque tienes a 1 o 2 hornos a la vez, tratando de minimizar los costos de energía y tratando de incrementar la productividad o el volumen de la producción. Entonces, estos son los conceptos que ahora se manejan, ¿no? Y la foto central, por ejemplo, es lo que se llama en la jerga de gastronomía el cook and chill. Es decir, tú cocinas y sacas la carga de tu horno y lo metes en el abatidor y puedes ultra congelar en muy poco tiempo la comida que has preparado para no alterar el tema organoléptico, digamos, del producto. Entonces, no pierde ninguna de las sensaciones que tiene un producto recién horneado, porque estás en un tris, estás ultra congelando. Entonces, los cristales de hielo que ustedes han visto que se generan en un congelador típico de casa o de restaurante, se evitan porque es muy rápido el proceso de ultracongelación. Y después, cuando viene la hora del servido, yo solamente lo regenero a la temperatura de servido y yo le aseguro, doctor Salinas, en alguna oportunidad que tengamos de hacer una demostración, que usted no va a poder identificar cuál es el producto que ha sido recién cocido hoy día contra el que se ha preparado quizás 2 o 3 días antes. ¿Ok? Ese es el propósito de la tecnología. Tratar de que el servicio y la calidad del servicio esté orientado a la satisfacción del consumidor. Entonces, si pasamos una diapositiva más, por favor. Ahí, por ejemplo, ya comenzamos a ver los equipos estándares de una cocina moderna. Es decir, equipos multifuncionales, ¿no? Que pueden, en una cocina, en un horno, como está ahí, puede trabajar cosas a vapor, puede hacer vegetales, puede hacer pastas, ¿no es cierto? Solamente con vapor, puede hacer frituras, ¿no? Puede hacer cualquier preparación que pueda manejarse con calor seco y con vapor, ¿no? Y lo que implique inmersión se puede hacer con ese VarioCooking, por ejemplo, que es un mix entre una marmita que ustedes conocen y una sartén volcable, ¿ok? Pero todo controlado por una computadora. Y el de la derecha, por ejemplo, es el abatidor que les estaba mencionando. Pero este abatidor, por ejemplo, y eso es también para romper esquemas, ese abatidor que ultra congela, por ejemplo, hasta menos 40 grados, también puede recalentar, por ejemplo, lo que acaba de abatir y llevarlo hasta 85 grados y tenerlo listo para servir. Como un solo equipo puede desarrollar ambos extremos de lo que se maneja en la cocina tradicional, ¿no es cierto? En esa diapositiva que estamos viendo, por ejemplo, ya son los equipos que se utilizan, por ejemplo, en Europa, ¿no? Que le decía esa freidora que ya puede diagnosticar cuál es el peso de la carga y en función de eso fijar el tiempo de fritura, ¿no es cierto? O filtrar en caliente, es decir, durante la misma operación, el equipo puede estar filtrando su aceite porque recuerde
que cuando el aceite está caliente, su densidad, digamos, baja mucho y es prácticamente un líquido, ¿no es cierto? Entonces, la filtración puede hacerse más fácil, pero además, como está tan viscoso, o sea, la viscosidad baja tanto, la filtración puede hacerse en micropartículas, ¿no es cierto? Entonces, la duración del aceite va a ser mucho mayor que la de una freidora normal. Y, por ejemplo, Luz, la siguiente diapositiva, una más. Ese equipo que vemos abajo, por ejemplo, ya es un mix. Imagínese, doctora, es un mix de marmita, ¿no? Con una olla a presión, digamos, pero también que trabaja al vacío. Entonces, por ejemplo, si usted quiere hacer una mermelada de fresas, cuando usted hace la mermelada de fresas en su casa, normalmente de las fresas rojas que usted consigna, cuando termina la mermelada, sale media marroncita, ¿no es cierto? Producto de la cocción, pero también de la oxidación. Imagínese que usted puede sacar esa misma mermelada, pero que salga igual de rojita como las fresas frescas y sin colorantes. ¿Por qué? Porque al momento de la cocción le extrae el oxígeno. Entonces se cocina a presión y al vacío. Entonces, además, su proceso se reduce drásticamente en tiempo. Entonces, los batches de producción son espectaculares, porque en 15 minutos, lo que usted normalmente podría hacer en una olla batiendo su mermelada o su dulce de leche, 1 hora lo puede sacar en 15 minutos. ¿Ok? Eso es tecnología aplicada, ¿no? De eso hemos venido a conversar hoy día, doctor. Si me permites, Luz, para la siguiente diapositiva. La tecnología nos permite todo esto, ¿no? O sea, producción, como usted decía, productividad, ganar velocidad, que también es productividad, manejar una oferta más variada, porque, digamos, tenemos capacidad de, mediante la tecnología, desarrollar productos que no podíamos desarrollar antes, ¿no? Costos, ¿no? Rentabilidad, doctor, llevar un mejor control. O sea, en esos hornos que le digo, los hornos combinados, usted puede programar, por ejemplo, hacer un roast beef toda la noche. Bueno, no toda la noche. Con 5 horas o 6 horas es suficiente a 70 grados, por ejemplo, ¿no? Entonces, deja el roast beef en la noche, en la mañana siguiente usted lo puede programar para que lo mantenga a temperatura de servido o simplemente se apague cuando ya está listo. ¿Ok? Entonces, por eso es que podemos trabajar con anticipación y sin estrés. ¿Ok? Las empresas de catering que tenían 1, 2, 3 eventos el mismo día y que tenían que sacrificar y no aceptar un trabajo, con tecnología pueden aceptar el trabajo 1, el 2 y el 3, porque va a poder trabajar con anticipación y sin estrés. ¿Ok? Hasta ahí, doctor. Yo sé que los estoy mareando con el tema de tecnología, pero realmente usted ve que hay muchísimo por conversar. Es apasionante, Jorge, volver a escucharte. Yo te escuché una vez en una planta, justo me hiciste una demostración de estos manejos de... Sí, en Lima, estuvimos en una planta, no voy a mencionar nombres, entonces, pero interesante. A mí me apasiona porque nosotros en este rubro, especialmente en la hotelería, en el turismo, en la gastronomía, la tecnología es el reflejo de la evolución, de la modernidad y de la eficiencia y también de la eficacia. Entonces eso nosotros buscamos siempre porque el turista, el huésped, el comensal, lo que quiere es pues una cosa bien hecha y rápida, ¿no? Porque y que se mantengan las características de la calidad que uno quisiera. Por eso es brillante su exposición, muy didáctico para todos los que nos han visto esta noche, y que esperamos que les sirva bastante. No nos vamos a ir sin antes de quitarle el susto.
El susto de muchos de los que piensan es por manera de costo, ¿cierto? Y también otros por el tema del cambio que puede haber del análisis organoléptico de los alimentos. Entonces, en el primer caso, a ver, Jorge, has hecho una distinción entre equipos eléctricos y equipos electrónicos. A manera de costos, la diferencia es abismal porque ha evolucionado, ¿no? Entre uno que genera un resultado y los equipos electrónicos creo que ya ha avanzado mucho más. Sí, la verdad que, digamos, el costo de la tecnología, si bien ha venido bajando los últimos años, todavía, digamos, el salto es fuerte, ¿no es cierto? Entonces, lo importante de todas maneras es un buen análisis de la información disponible, ¿no? Y a veces no entusiasmarse mucho más de la tecnología que uno necesita. Es decir, si alguien en este contexto de pandemia se ha interesado en hacer, usted ha visto, ¿no? Alfajores o empanadas o queques, ¿no es cierto? La repostería ha crecido mucho y, por ejemplo, la demanda de hornos ha crecido muchísimo también. Entonces, yo siempre sugiero, ok, es para pastelería, ok, tú no necesitas vapor para cocinar, ok, todo es convección, todo es calor, digamos, distribuido uniformemente en la cabina. Por lo tanto, en vez de tener un horno combinado, seguramente de unos $5,000, ¿no es cierto? Con un horno de convección de $2,000, es muy posible que tú tengas posibilidad de comenzar con ese emprendimiento. Es decir, ok, toma la tecnología que necesitas, pero digo, por favor, no vayas a la vuelta a comprar un horno estático, porque lamentablemente vas a regalar tu plata, porque la consistencia, la calidad, la uniformidad del horneado no va a ser el mismo que un horno de convección. Entonces, por eso lo importante es informarse adecuadamente. Nos faltan nomás, doctor, algunas diapositivas que me interesaría redondear, si Luz me ayuda para poder... Sí, dígame. De eso, Jorge, el otro tabú, el otro susto. A ver. Muchos piensan, puede, que si nosotros colocamos un plato en una máquina, el sabor, el aroma, el color, la textura va a cambiar. Y yo entiendo que no, porque lo que está hablando, porque están haciendo efectos físicos dentro de la maquinaria, de la tecnología, que al contrario, inclusive puede mejorar, ¿no? Esa partecita, a ver, de repente vamos a... Claro que sí. Quitarle el susto a todos los que nos están escuchando. ¿Cambia o no cambia esos sabores, aromas, colores, claro texturas? Sí. Yo recuerdo mucho que antes se hablaba, y se sigue hablando, por ejemplo, de los efectos nocivos de los hornos microondas, por ejemplo, ¿no es cierto? Que alteraban las características de los productos, ¿no es cierto? Y que, digamos, un poco era el cuco de hace 10 años, ¿ok? Podemos tener un poco ese parámetro para evaluar las innovaciones tecnológicas actuales, ¿ok? Entonces, lo importante, por ejemplo, es que esto va caminando junto con las tendencias. Es decir, ahora, por ejemplo, usted ha visto en las tiendas, en los supermercados, algunos frasquitos muy bonitos de jugos de 250 mililitros que cuestan 15 soles, por ejemplo, ¿no? Cierto. Ese es el cold pressing, ¿no? Es decir, es un exprimido muy lento, ¿no es cierto?, que en teoría hace que la fruta no se caliente por la mecánica, digamos, que se ejerce a la hora de hacer la presión, ¿no? Y que en equipos industriales, evidentemente, es mucho mayor, ¿no? Entonces, siempre hay alguna tecnología que va a ayudar precisamente a cómo va cambiando las tendencias, ¿no es cierto? Para los veganos o para las personas que son intolerantes al gluten, siempre va a ir alguna tecnología acompañando esa tendencia, porque si hacemos números a nivel de la escala mundial,
evidentemente es un gran número de consumidores y por lo tanto hay un bolsón de negocios para los fabricantes. Entonces, mi recomendación es que, como en toda tecnología, hay que informarse de tal manera que ver los pros y contras, pero desde el punto de vista, digamos, de calidad del producto, de las características, lo esencial es que, como le digo, a mí me han hecho también en las ferias esas demostraciones donde sacaban un producto del congelador que había estado y le ponían abajo la fecha en que había sido congelado, ¿no? Y después sacaban otro del horno directamente cocinado en el momento, ¿no? Y nos hacían los asistentes hacer la prueba, así como el reto Pepsi de hace 1000 años, usted se acordará igual que yo, digamos, donde no sabíamos cuál era cuál y con una balota marcábamos cuál era nuestra percepción de cuál había sido en el momento y cuál había sido almacenado, ¿no? Y la verdad es que es un 50%, 50%. No hubo una tendencia que pudiera diferenciar cuál era el congelado y almacenado y cuál era el recién preparado, ¿no? Entonces, gracias a la tecnología, esos mitos poco a poco se han ido, digamos, reduciendo, porque evidentemente es el usuario mismo el que puede, digamos, acreditar la realidad, digamos, de esas bondades de la tecnología, ¿no? Sí, pues, porque ciertamente, porque una de las tendencias retro en la gastronomía justamente iba por ahí, ¿no? Para el rescate de la cocina ancestral, era de que se había avanzado mucho en tecnología que le estaba quitando la esencia misma. Entonces, pero se puede llegar, pues, bajo ciertos controles de procedimientos, de conocimiento, se puede llegar al mantenimiento, ¿no? Y le cuento, doctor, por ejemplo, usted que seguramente habrá ido como buen sibarita que es a probar un chancho al palo, por ejemplo, en Huaral, etcétera, ¿no? Claro que sí. Entonces, yo le contaré como infidencia, por ejemplo, que hay varios de estos restaurantes que recibían ingentes cantidades de clientes los sábados y domingos, ¿no es cierto? Y que con el método tradicional no No iba iban a a poder llegar, pues. atenderlos. O sea, Llegar, simplemente sí, iban a hacer sí, que los que llegaban ahí veían tanta gente que se iban al costado. Y por eso es que sí. florecieron muchos. Entonces, ¿qué hicieron algunos de ellos? Ok, afuera tenían para la foto su chancho Sí, sí. al palo, y adentro tenían estos hornos inteligentes. Ah, sí. Ok, entonces el comensal, y nuevamente le aseguro, no distinguían cuál había sido hecho con el método tradicional y cuál con tecnología. Porque se lograba, por ejemplo, en el chanchito, así con el plato, cortar el pellejito tal cual, y se lograba el mismo efecto. ¿Ok? Incluso usted me dirá, ¿cómo? ¿Y la madera, la leña, el carbón, cómo se logra? También El programa. hay chips de madera, no, chips de madera que se Ya. colocan dentro, ¿no? Y que generan, digamos, el ahumado, ¿no? O Hace su sea, aporte. si es chip de algarrobo de la madera, le da el sabor, la fragancia del ahumado del algarrobo, de la especie que usen, ¿no? Entonces, hay soluciones, doctor, ¿no? Sí, Hay sí. soluciones, y para las personas que todavía dudan, es importante, pues, como le decía, informarse para que puedan ir evolucionando hacia buscar la eficiencia de su negocio, ¿no? Sí, cierto, ¿ah? En todo el Perú ya la tecnología está llegando. Y lo que acaba de decir de Guaral es cierto, pues, era para la foto, pues, y además yo una vez uno de ellos era es mi amigo, todavía, hoy le digo, ¿ves? No te va a alcanzar para toda esta gente. Y mucho tiempo está ahí, ¿a qué hora sale? Y seguían saliendo los platos, ¿no? Me quedé parado mirando dónde salen. Ahí descubrí que tenía un espacio tecnológico, ¿no? Entonces, Claro, sí, sí, sí. sí, Y sí, sí. sin alterar, ¿no? Y qué bueno que la tecnología ya está entrando pues fuerte a restaurantes y hoteles en el Perú y especialmente en el interior, ¿no? Eso es una Sí, alegría. sí, definitivamente. Y, por ejemplo, si me ayudas, Luz, con la siguiente diapositiva,
ya incluso, doctor, ya el tema no queda solamente en la evolución ahí. No queda solamente en la evolución de la parte eléctrica a la electrónica, sino ya va al tema computacional, ¿no? Va de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, ya evolucionó aún más. Si podemos pasar a la siguiente, por eso es Data Driven Cooking, ¿no? Es decir, ya viene la parte de inteligencia artificial, es decir, ya se mediante algoritmos, ¿no es cierto? Todo se puede emular. Pasamos a la siguiente, por favor, Luz. Todo se puede emular y, por ejemplo, ¿no? O sea, si usted tiene una cadena de pollerías o restaurantes de cualquier tipo, usted puede hacer primero que todos los hornos se conecten en línea vía web. Así es. Dos, si tiene que cambiar una receta en un horno, solamente lo cambia en uno y se replica en el siguiente, ¿no? Y además, usted puede controlar desde su casa, desde su celular, las horas de horneado o la cantidad de platos producidos o lo que sea, ¿no? De toda su infraestructura, ¿no? Entonces, eso ya es una realidad. Claro, se asegura la estandarización, ¿no? La estandarización, correcto. Y eso es eficiencia. Pasamos a la siguiente, Luz, por favor. Por ejemplo, ¿no? Y ahí vamos a romper algunos esquemas. Usted me dirá, ¿cómo podemos hacer para digamos, preparar con tiempo algunos platos en un hotel, por ejemplo, ¿no? Que tiene que hacer un evento, digamos, a la vez. 1, 2, 3, el Sheraton, por ejemplo, ¿no? 2, 3, 4 salones a la vez, ¿no? Entonces, este equipo se le llama, por ejemplo, el refrigerador caliente, ¿no? El refrigerador caliente. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, usted puede mantener, o sea, cocinar y preservar en ese equipo hasta 72 horas. 72 horas, sin que se afecte la calidad, sin que sea vinagre, sin que se malogre. ¿Ok? Entonces, mire, doctor, es la evolución. Antes hablábamos del cook and chill, ¿no es cierto? Yo horneo, yo cocino y yo congelo de inmediato y ahí guardo mi preparación hasta cuando la necesite. ¿Ok? Y si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Luz. Entonces, ahí como vemos, o sea, abajo dice con equipamiento tradicional, usted tenía que sacar el plato que necesita del refrigerador, regenerarlo para servirlo y, digamos, típicamente necesitaba 11 minutos para poder atender a su cliente. Con este refrigerador caliente, usted mantiene con temas de temperatura, humedad, hasta 72 horas servido el plato, digámoslo así, ¿no? Entonces no se va a alterar, no se va a resecar porque va a tener humedad, ¿no es cierto? No se va a sobrecocer porque estás controlando la temperatura, ¿no? Y en 10 minutos puedes atender un pedido de algo a la carta, digamos, ¿no? Cuando en circunstancias normales el comensal, si fuera una sola mesa, tendría que esperar 11 minutos, ¿ok? Entonces, también con tecnología se puede acortar y simplificar los procesos de cocinar, congelar, regenerar y servir, a simplemente mantenerlo siempre caliente, listo para el servido. ¿Ok? Y quiero terminar con 3 láminas más, porque esto grafica... Es una ventaja operativa, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se hacen eventos, si se juntan eventos viernes, sábado y domingo, el personal puede trabajar desde el viernes ya para el sábado, para el domingo. Así es, así es. Entonces, por ejemplo, ahí hablamos de los mantenedores, pero los mantenedores es, por ejemplo, para un hospital, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero salir del hospital y que me llegue el hospital a todas las secciones la comida caliente, yo uso los mantenedores para ese propósito, ¿no es cierto? O un transportador caliente. Pero en este caso, no es solamente una cuestión de 1 o 2 horas, estamos hablando de hasta 72 horas.
Acá esta información es una colaboración de nuestros amigos de FIL Diseño e Innovación, ¿no? Que es una empresa consultora acá en el Perú de diseño de cocinas profesionales, ¿no? Y son datos reales. Le hablaba yo, por ejemplo, en Minera Las Bambas, ¿no es cierto? Y Las Bambas está a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Usted sabe perfectamente cuáles son las dificultades para cocinar a esas alturas, ¿no es cierto? El rendimiento, usted sabe que el arroz es otra cosa, o sea, el hervido, o sea, todo se complica a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando de 4.500 metros sobre el nivel del mar, ¿ok? Y estamos hablando de que tenían que atender 7.500 desayunos, almuerzos y comidas, es decir, 23.500 raciones diarias. Por día, ¿sí? ¿No? Entonces, por ejemplo, ahí vemos en la foto, tienen 6 hornos combinados de 20 bandejas, 2-1, ¿no es cierto? Tienen 3 sartenes volcables de 40 litros y tienen 4 marmitas de 80 galones, ¿no? Entonces, o sea, seguramente hay algunas fotos de algunas hornillas que habrá para sopas, por ejemplo, o para alguna crema, pero la sopa la puedo hacer yo en la marmita. En realidad, la cantidad de hornillas, de quemadores, de cocinas, se reduce prácticamente a 0. O sea, prácticamente. O sea, seguramente todavía se mantendrán algunos para algunas preparaciones especiales, pero esa es una cocina moderna, con tecnología. Y para el que no conoce el rubro, la verdad parece una planta industrial, ¿no? Sí, pues. Pero eso es una cocina. Luz, si nos permites el siguiente diapositiva, por ejemplo, esta es una mina ya más pequeña, a la misma altura sobre el nivel del mar, pero solamente son 1.150 servicios al día, solamente entre comillas, ¿no es cierto? Y esta es una foto del 2011, ¿ok? Esa cocina trabajaba con cinco cocineros en el 2011, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenían, arriba había un horno de 6 bandejas, abajo uno de 10, ¿no es cierto? Al costado hay una marmita de 60 galones y más allá una sartén de 40 galones. Tenía una cocina eléctrica porque, como le digo, o sea, cocinar con gas en la sierra a esa altura no es eficiente, ¿no? Las minas generan su propia energía eléctrica y por lo tanto no les cuesta operar equipos eléctricos, ¿no? Entonces, y si pasamos, Luz, por favor, a la siguiente, vemos cómo evolucionó esa cocina, ¿no es cierto?, a solamente esos equipos, ¿no? Es decir, igual su horno de 6 y su horno de 10, porque la cantidad de comensales no varió, ¿no es cierto?, pero ya estos equipos VarioCooking, por ejemplo, ya eliminan la necesidad de la marmita o la plancha, ¿cómo se llama? La sartén volcable, por un equipo que hace las dos funciones, ¿no es cierto? Y con eso se acabó. O sea, ahí solamente necesitas 2 cocineros. Los cocineros sé que me van a odiar porque piensan que la tecnología los va a desplazar, ¿no es cierto? Pero, digamos, pongo el ejemplo de una mina con esa cantidad de comensales para que digan, o sea, digamos, yo no le recomiendo el trabajo en mina porque es bien sacrificado, ¿no? Porque usted sabe que pueden ser 21 por 7, son 21 días metidos allá, 7 sale, y de esos 7 se demoran 2 días en ir y regresar y 2 días en volver, o sea que descansa solamente 3 días. Entonces, no es el trabajo más lindo del mundo, pero a lo que voy yo es que con tecnología realmente se resuelven muchos problemas, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor, Luz, para terminar. Es solamente, digamos, un poco los créditos de las fotos, o sea, digamos, lo que les he traído es información, digamos, sí, la última lámina, por favor, Luz.
son fotos reales que tomo del día a día, ¿no? Y que permiten graficar de la mejor manera. Y estos son los créditos de quienes me han surtido también de las fotos, además de FIL, porque la verdad es que este es un rubro pequeño, digámoslo así, pero digamos, la trascendencia que tiene en el Perú el tema de la gastronomía hace que debamos verlo con otros ojos, ¿ok? Nosotros, como usted bien nos ha repetido desde el inicio, doctor Salinas, la verdad es que tenemos que buscar cómo preservar los saberes ancestrales que nutren, digamos, nuestra cocina, ¿no? Conocer nuestros insumos, ¿no? Conocer, digamos, las diversas prácticas de la cocina, de la panadería, digamos, la panadería, digamos, tiene, digamos, una herencia riquísima acá. Lamentablemente no somos productores de trigo en cantidades deseadas, pero digamos, los saberes que tienen en Junín, en el Cusco y prácticamente en todo el Perú, la verdad es que tenemos que ver cómo los rescatamos y los preservamos, pero realmente le agradezco, doctor, digamos, su visión para tener este tipo de charlas que más allá de ayudar a sus egresados, a sus alumnos y a toda la comunidad, en realidad enriquece, digamos, la temática del día a día y nos lleva pues a explorar lo que queremos realmente y lo que amamos nosotros en nuestro rubro. Cierto, muy cierto. Allá por la década de los 70 y los 80, patrocinados por, en aquellos tiempos se llamaba FOCTUR, Fondo de Promoción Turística, salíamos pues a hacer capacitaciones a nivel nacional. Y me acuerdo bastante cuando se comenzó a ingresar, por ejemplo, con el tema de los aceros a la cocina. Una revolución, pues no una revolución, porque ¿cómo es que acero? Entonces, y ahora, cada vez que hay cambios evolutivos, siempre al comienzo hay un espacio reacio, pero después las necesidades mismas van convenciendo y después vemos lo que hemos analizado hoy día, la rentabilidad, la manipulación, la calidad, la productividad, entonces todo eso va a convencer en su momento. Los profesionales de la gastronomía no deben admirarse porque también la misma profesión nos está dando diversidad de alternativas, cómo vamos a trabajar. O sea que, es más, se pueden generar muchos negocios más. Más, ¿no? Ya en casa pueden hacer con su maquinita, ya tienen un negocio para luego el delivery, como has mencionado muy bien. O sea, es una pequeña o una inversión que se hace y te llevas restaurante a casa y no necesitas mucho espacio. Y luego, ¡pum!, a la distribución nomás. Entonces, es imaginación. La gastronomía, como cualquier otro negocio, es mucha creatividad, mucha imaginación. Yo creo que por ahí el Perú va a ganar muchísimo con la introducción o la masificación de la tecnología, especialmente en el equipamiento. En estos tiempos y post pandemia va a ser mucho mejor, creo, y estoy casi convencido de ello. Por eso yo tengo bastante tiempo metido en este proceso histórico de la gastronomía, del turismo, la hotelería, y puedo dar fe cómo ha ido evolucionando, ¿no? A través de todos estos tiempos, de los últimos 40, 45 años. Pero bueno, entonces creo que hemos aprendido muchísimo de todo este avance de la tecnología en el equipamiento. Jorge Niño Guzmán es un experto en la materia y te agradecemos haber estado en nuestro programa conversando con el Perú, la revista Gourmet y Finanzas de CITUR Perú, para comprometerte posteriormente, conversar otros temas más, porque es cierto, esta es como una introducción, una bonita introducción, que seguramente los que nos están viendo están preguntándose muchas cosas. Vamos a resumir las preguntas y haremos una nueva reunión para seguir conversando de la tecnología en el área de los alimentos y las bebidas. Jorge Niño Guzmán, muchas gracias, saludos y un fuerte abrazo a la distancia y cerramos nuestro programa. Hasta otro día. Nos vemos. Gracias, doctor Salinas. Hasta luego. Gracias.